Si disfrutaste la historia, no olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para más contenido como este. Ahora, vamos a la historia. Nunca había sentido algo así dentro de una iglesia. La noche estaba en silencio absoluto, pero no era un silencio tranquilizador. Desde que crucé la puerta, algo en el aire me helaba la sangre. La madera crujía bajo mis pies y el eco de cada paso parecía multiplicarse, como si me siguieran. Fui al altar con el libro de los Salmos en la mano. Cada vela que encendía temblaba y las sombras de los santos parecían inclinarse hacia mí. Intenté concentrarme en las palabras, en la liturgia, pero un murmullo extraño comenzó a rodearme. Era un susurro débil, casi inaudible, que repetía las oraciones, pero al revés. Mi respiración se aceleraba. Cada frase que leía se sentía pesada, como si cargara con algo más que palabras. Miré las paredes cubiertas de pinturas religiosas. Los ojos de los santos brillaban con un reflejo que no era de la vela. Cada vez que parpadeaba, sentía que una sombra se movía detrás de mí. Avancé hacia el púlpito y noté que las páginas del libro estaban manchadas. Me incliné y descubrí símbolos escritos con un líquido oscuro. Mi corazón se detuvo un instante. No era tinta, no era sangre de animal. Era otra cosa, algo antiguo y prohibido. Intenté gritar, pero mi voz apenas salió. Los murmullos se transformaron en susurros claros. Una voz grave, fría, que repetía mi liturgia, pero con un tono invertido, como un conjuro que debía romper mi mente. Cada palabra retumbaba dentro de mi cabeza y sentí que la iglesia se contraía, envolviéndome en sus paredes. El aire se volvió más denso. Mis manos temblaban, pero seguí leyendo. Cada oración era una lucha contra algo que estaba vivo dentro del templo. La luz de las velas comenzó a extinguirse, y cada sombra crecía, alargándose hasta tocarme con gélidos dedos invisibles. Me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba allí, observando, midiendo mi fe, probando mi resistencia. No era un espíritu común, ni un demonio que pudiera recordar de los libros. Era algo más antiguo, algo que había vivido en la iglesia mucho antes que yo, escondido bajo la santidad de los altares y las paredes sagradas. Cada paso que daba era pesado, cada respiración un riesgo. Intenté concentrarme en el significado de los salmos, en la fuerza de mi fe, pero las palabras se mezclaban y la oscuridad parecía absorber cada sílaba. Escuché un suspiro detrás de mí, un aliento que no pertenecía a ningún ser humano, y sentí que algo me rozaba la espalda. El miedo me paralizó. Mi fe, que siempre había sido fuerte, temblaba bajo la presión de lo inexplicable. Cada símbolo, cada sombra, cada murmullo parecía un mensaje. Estaba siendo juzgado, examinado por fuerzas que jamás podrían comprenderse. Y mientras la primera parte de la liturgia llegaba a su fin, entendí algo terrible. La iglesia no era un lugar de refugio, era un observatorio, un lugar donde las almas se probaban, donde la oscuridad aprendía a conocer tu corazón. El eco de mis pasos retumbaba más fuerte que antes. Cada movimiento parecía amplificado, como si la iglesia misma quisiera hacerme sentir pequeño, insignificante. Las sombras de los pilares se alargaban y se enroscaban en formas imposibles, como manos que querían atraparme. Volví a abrir el libro de los Salmos, pero las palabras parecían moverse. Cada línea cambiaba frente a mis ojos. Los caracteres se retorcían hasta formar símbolos que nunca había visto. Un olor metálico llenó mis fosas nasales, mezclado con un aroma dulce y podrido, como si la iglesia misma respirara sangre vieja. Un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. La puerta principal estaba cerrada,
como si nunca hubiera existido una salida. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada vela que intentaba encender se apagaba al instante. Incluso la luz de la luna apenas penetraba por las vidrieras sucias. Intenté recordar la enseñanza del rector. La fe protege al alma, incluso cuando la oscuridad acecha. Pero no era una prueba común. Era algo vivo, algo consciente, que se alimentaba de mi miedo. Cada vez que intentaba pronunciar un salmo, la voz inversa se adelantaba a mí, deformando mis palabras, burlándose de mi devoción. El suelo comenzó a crujir bajo mis pies, como si la madera quisiera tragarse mi cuerpo. Las sombras de los santos parecían moverse de manera independiente, girando los rostros hacia mí, sus ojos vacíos brillando con malicia. Me sentía atrapado en un juego macabro donde la iglesia era la maestra y yo el alumno aterrorizado. Caminé hacia el altar, buscando algún refugio, alguna señal de normalidad. Pero el altar estaba cubierto de símbolos grabados en la madera, recién hechos, con un líquido oscuro que relucía bajo la poca luz de las velas. Un frío intenso recorrió mi columna. Cada símbolo parecía mirarme, juzgarme, y la voz en mi cabeza repetía mi nombre, lentamente, con un tono que no pertenecía a este mundo. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de voz. La presión en el aire aumentó. Era como si la iglesia respirara sobre mí, como si cada muro, cada vitral, cada estatua estuviera consciente de mi presencia. Sentí que algo rozaba mi hombro, invisible, frío, y un escalofrío me recorrió hasta los pies. No podía moverme, no podía huir. La iglesia se había convertido en una prisión viva, y yo era su prisionero. Recordé los pasajes de la Biblia sobre las fuerzas invisibles, los espíritus y la prueba de la fe. Nunca había creído que fueran reales, hasta ahora. La noche avanzaba y la liturgia continuaba, aunque no podía recordar si estaba leyendo correctamente. Cada palabra se mezclaba con susurros, cada símbolo con movimientos de sombra que no deberían existir. Era como si la propia iglesia quisiera quebrar mi mente, desgarrar mi alma y enseñar que incluso la fe más pura tiene límites. En un momento me di cuenta de que ya no podía distinguir mi voz de los murmullos. Cada salmo era una lucha entre lo que yo quería decir y lo que la iglesia quería escuchar. Y mientras intentaba mantener el control, escuché un latido, profundo y resonante, que venía de las entrañas mismas de la iglesia. No era mi corazón. Era algo más grande, algo antiguo, algo que esperaba que yo fallara. El latido resonaba en todo mi cuerpo, como un tambor antiguo que marcaba el ritmo de mi desesperación. Cada paso que daba hacía que las sombras se ondularan, formando figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Sentí que la iglesia misma respiraba, y cada inhalación llenaba el aire con un frío que quemaba la piel. Mis manos temblaban sobre el libro de los Salmos. Las palabras ya no tenían sentido. Parecían moverse y retorcerse, como si quisieran escapar de la página. Intenté cerrarlo, pero algo invisible me lo mantuvo abierto. Cada símbolo sangriento me miraba, juzgándome, desafiando mi fe. El murmullo había crecido, y ahora podía escuchar sus palabras claramente. No eran solo oraciones invertidas, eran acusaciones, promesas de tormento, susurros de condena eterna. Mi nombre se repetía una y otra vez, mezclado con risas que no eran humanas, con un eco que me penetraba los huesos. Decidí moverme hacia la nave central, buscando el confesionario. Tal vez allí encontraría un refugio, una protección. Pero al acercarme, la sombra de un ángel tallado en piedra se inclinó hacia mí, y por un instante sus ojos brillaron con vida. Un estremecimiento recorrió mi columna.
Sentí que su mirada penetraba mi alma, examinando cada pensamiento, cada temor. Las velas se apagaban con cada segundo, y el silencio que seguía era peor que el ruido. Sentía que algo invisible me seguía de cerca, un aliento frío en mi nuca, rozando mi piel, recordándome que no estaba solo. Cada oración era una lucha, cada palabra que pronunciaba era contestada por la voz invertida que me acosaba. Intenté gritar otra vez, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Mis piernas querían ceder, pero un impulso de fe me obligó a avanzar. Llegué al confesionario y me refugié dentro, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un disparo. Pero incluso allí, el murmullo me alcanzaba. La madera crujía bajo su presión y sentí que la voz se burlaba, recordándome que no hay escape. Miré hacia el asiento frente a mí y de repente la luz de una vela iluminó un rostro que no era humano. Sus ojos estaban vacíos, pero la expresión era de juicio. Mis manos se aferraron al libro y sentí un calor extraño que provenía de las páginas. Era como si algo intentara comunicarse a través de los símbolos, enviándome un mensaje que no podía entender. Cada minuto se prolongaba eternamente. La noche avanzaba, pero no había amanecer en esa iglesia. La sensación de ser observado se volvió insoportable y comprendí que estaba atrapado en un lugar donde el tiempo no existía y la fe era puesta a prueba de formas inimaginables. El silencio volvió por un momento, pero era un silencio cargado de amenaza. Mi corazón latía tan fuerte que creí que el edificio lo escuchaba y sentí un susurro final que me recorrió la espalda. Tu alma será medida. La primera parte de la prueba aún no había terminado. El miedo había dejado de ser solo una sensación. Se había convertido en un peso tangible que me aplastaba el pecho. Cada sombra que tocaba la luz de las velas se movía como si tuviera vida propia, girando y extendiéndose hacia mí. El aire estaba frío, denso, impregnado de un olor metálico que me hizo retroceder. Pero no había a dónde ir. Me obligué a levantarme del confesionario. Cada paso resonaba con fuerza, como si la iglesia misma registrara mi presencia, burlándose de mis intentos de huir. Las palabras del libro de los Salmos seguían retorciéndose frente a mis ojos. Símbolos antiguos, desconocidos, parecían danzar sobre la página y de algún modo sentí que comprendían mi miedo. Una risa baja, profunda, surgió de las paredes. No era humana. Cada eco parecía burlarse de mi fe, deformando cada oración que intentaba pronunciar. Intenté concentrarme, pero mi mente se dispersaba. Sentí que la iglesia absorbía mi voluntad, que cada palabra que decía fortalecía la oscuridad que me rodeaba. Avancé hacia el altar central. Allí, las estatuas parecían inclinarse hacia mí, y los ojos de cada figura brillaban con un resplandor que no era de este mundo. Sentí un tirón en mi espíritu, como si algo invisible quisiera sacarme de mi cuerpo, poner a prueba mi fe y mi coraje. Cada respiración era un desafío, cada latido un recordatorio de mi vulnerabilidad. De repente, el libro de los Salmos se abrió solo frente a mí. Las páginas temblaban y las palabras parecían moverse como serpientes. Algo me obligaba a leer en voz alta, y mientras lo hacía, los símbolos sangrientos parecían cobrar vida. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un aliento helado que susurraba directamente en mi oído. No escaparás. Las sombras comenzaron a girar, formándose en figuras humanas deformes que danzaban alrededor del altar. Susurraban mi nombre, repetían mis oraciones, mezclando la liturgia con cánticos invertidos, llenos de odio y burla. Sentí que la tierra bajo mis pies vibraba con cada palabra,
que la iglesia misma respiraba y latía como un ser vivo, alimentándose de mi miedo. Intenté cerrar el libro, apartarlo, pero mis manos no respondían. Algo invisible las mantenía pegadas a las páginas, obligándome a continuar. La voz profunda seguía repitiendo mis oraciones, cada vez más rápido, deformando mi sentido del tiempo. Cada segundo era eterno, cada palabra un golpe que me debilitaba. Miré alrededor y vi que las velas se habían extinguido por completo. Solo quedaba la oscuridad, que ahora parecía sólida, palpitable, rozando mi piel, empujándome hacia el altar. Y entonces lo entendí. No era la iglesia la que estaba viva, sino algo mucho más antiguo, oculto detrás de la santidad de las paredes, juzgando mi fe, midiendo mi alma. El frío se intensificó hasta doler. Mis dientes castañeteaban y mis manos temblaban sin control. Las sombras ya no eran simples formas. Ahora parecían figuras humanas que se arrastraban, girando, deformándose con cada parpadeo de la vela. Cada una parecía mirar directamente mi alma, evaluándome, esperando un fallo. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. La voz invertida seguía repitiendo mis palabras, burlándose de cada sílaba que pronunciaba. Era como si cada oración que decía alimentara la oscuridad, la hiciera más fuerte, más consciente de mí. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía, como si la iglesia misma estuviera viva, palpitando, ajustando su presión sobre mí. Me dirigí hacia el altar con pasos vacilantes, y entonces lo vi. Un rostro reflejado en el suelo de mármol, que no era el mío. Sus ojos eran negros, huecos, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. No podía apartar la mirada, como si una fuerza invisible me obligara a contemplarlo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen permanecía grabada en mi mente. El libro de los Salmos seguía abierto frente a mí. Las palabras se habían transformado en símbolos que no entendía, pero que parecían comunicarse conmigo. Sentí que cada símbolo latía, pulsaba como un corazón, enviando ondas de terror directo a mi mente. Cada página parecía susurrarme secretos prohibidos, revelaciones que no estaba destinado a conocer. Un golpe resonó detrás de mí, y giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Algo invisible rozó mi hombro, y sentí un calor helado que subió por mi cuello. La iglesia respiraba, palpitaba, y su latido estaba sincronizado con el mío. Cada intento de escapar solo reforzaba la presencia que me rodeaba. Me arrodillé frente al altar, intentando concentrarme, rezar, proteger mi espíritu. Pero las sombras se arremolinaron a mi alrededor, formando figuras que imitaban mis movimientos, pero con una torsión grotesca. Cada gesto mío era reflejado por una réplica oscura, burlona, que me enseñaba que no había diferencia entre lo real y lo imaginado. Y entonces escuché un susurro más claro que nunca. Tu fe será medida, tu miedo será alimentado, tu alma será revelada. No podía entenderlo completamente, pero comprendí que estaba siendo examinado por algo que trascendía la razón, algo que esperaba que fallara, que cediera, que rompiera mi espíritu. El miedo ya no era solo psicológico, era físico, palpable, tan real como la madera crujiente bajo mis pies, tan intenso como el frío que me calaba los huesos. Cada respiración era una lucha, cada movimiento un desafío, y mientras intentaba resistir, entendí que esta noche no habría misericordia, solo prueba, juicio y terror absoluto. El amanecer estaba lejos, y la iglesia permanecía sumida en una oscuridad que parecía interminable. Cada sombra se movía como si tuviera voluntad propia. Cada símbolo en el libro parecía latir al ritmo de un corazón invisible. Mis fuerzas flaqueaban,
pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Caminé hacia el altar, con cada paso sintiendo la presión de la presencia que me rodeaba. Era como si la iglesia misma respirara sobre mí, juzgando cada movimiento, cada pensamiento, cada latido de mi corazón. Intenté recitar los salmos, concentrarme, mantenerme firme, pero las palabras se mezclaban con los murmullos, deformadas, incomprensibles, burlonas. De repente, una figura emergió de las sombras. No era humana. Sus ojos eran pozos negros que absorbían la luz, y su voz era un eco de la mía, retorcida, invertida. Me miró fijamente y sentí como si pudiera leer todo dentro de mí. Mis dudas, mis miedos, mi fe. Cada fibra de mi ser estaba desnuda ante esa entidad que habitaba el templo. Intenté rezar más fuerte, con todas mis fuerzas, recordando las enseñanzas de los mayores, pero la voz y la presencia seguían empujándome, desafiándome, quebrando mi resistencia. La iglesia parecía viva, pulsando, respirando, y yo estaba atrapado en su corazón oscuro, un corazón que no perdonaba ni olvidaba. De pronto, las sombras se retiraron un poco, dejando un rayo de luz caer sobre el libro. Las páginas mostraban nuevamente los salmos, claros, correctos, como si nunca hubieran sido tocadas por la oscuridad. Un silencio absoluto llenó el lugar. Sentí como el peso en mi pecho disminuía, pero sabía que la prueba no había terminado. El amanecer comenzó a asomar tímidamente por los vitrales. Las figuras oscuras desaparecieron gradualmente, pero el miedo y la tensión permanecieron en mí. Me arrodillé frente al altar y comprendí algo. La iglesia, los símbolos, la presencia, todo había sido una prueba, no de mi conocimiento, sino de mi fe y de mi resistencia. La experiencia me dejó marcado. Cada sombra, cada murmullo, cada símbolo me enseñó que la fe no es solo palabras, sino una fuerza que debe sostenerse incluso ante lo incomprensible. Aprendí que el terror puede tomar muchas formas y que la oscuridad siempre está al acecho, incluso en los lugares más sagrados. Si disfrutaste la historia, no olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para más contenido como este. Y mientras salía de la iglesia, con las primeras luces del día tocando mis hombros, supe que algo en mí había cambiado para siempre. La fe puede ser frágil, pero también resistente. Y en la prueba más oscura, aprendí que el miedo no se vence ignorándolo, sino enfrentándolo.